del Señor en esta noche en segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1 y en el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjense ustedes cómo está enlazada la palabra del Señor, porque en el versículo 7 Pablo le había dicho: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora viene Pablo y le dice: si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Padre amado, hoy en esta noche te damos gracias por estar aquí reunidos, Señor. Queremos aprender de tu santa palabra, así que guíanos, llévanos de tu mano, Señor. No tenemos prisa, así que enséñanos hoy, en el nombre maravilloso, poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. Hemos titulado este capítulo 2, o más bien 1, aunque toda la carta prácticamente habla del tema. En este capítulo 1, de manera específica, lo hemos titulado las aflicciones o los sufrimientos en el Evangelio, o por el Evangelio. Las aflicciones o los sufrimientos del Evangelio. Y quiero tocar este tópico porque pareciera que hay una manera de pensar casi general hoy, de que la vida cristiana debería ser una vida fácil, agradable, suave como el viento, tranquila, pacífica, sin dificultades. Inclusive yo vengo de un tiempo de predicadores que le decían a la gente: venga a Jesucristo y sus problemas se acabarán, sus dificultades se terminarán. Yo lo escuché muchas veces, ese tipo de predicación que no era pragmática porque no se adaptaba a la realidad. Porque en realidad, por ejemplo, los problemas nuestros comenzaron cuando venimos a Cristo. Teníamos una buena armonía en el hogar, todo marchaba bien. Cuando íbamos a tomar licor con los demás, íbamos a los bailes con los demás, hablábamos unas palabras de este tamaño así como los demás y todo marchaba bien. No fue sino hasta que llegamos a los pies de Jesucristo, empezaron nuestras dificultades. Empezaron nuestras dificultades con la familia, nuestras dificultades con los amigos. Si tenías una novia que no era cristiana, te dejó. Es decir, todo se puso de cabeza cuando venimos al Señor Jesucristo. Y eso es lo que muchos no logran entender. Y por eso digo, ustedes ven hoy en las redes sociales, en la televisión, ese tipo de mensaje que piensan ellos que la vida cristiana tiene que ser una de color de rosas. Una vida cristiana donde uno nada en la abundancia material, donde uno tiene una casa de tres plantas, que tiene casa que valen millones, que tiene carros de lujo, que tiene perros de esos colochitos, ¿verdad? De unos perros colochitos que se gastan mucho dinero para darle sostenimiento, y que usted sale con su pitita. El bandido no sirve para nada más que para sacarle dinero. Eso es para lo único que sirve ese perrito, no sirve para nada más, ni porque para tacos sirve tan siquiera, no. Porque no hay carne, ahí no hay carne. Entonces, pero pensamos que esa es la vida, de salir con el perrito, vení, Bobby, así la vida así bien tranquila, bien. Entonces, pero la vida cristiana, mis queridos, no es así. ¿Me están oyendo? La vida cristiana no es así. Muchos de nosotros pensamos en un Padre Celestial indulgente, benévolo, que nos va a poner la vida fácil, muy fácil, que remueve cada piedra que se aparece en el camino, y el Señor va adelante. Y hasta unas veces nosotros así oramos: Señor, ve quitando cada piedra para que no me tropiece en ella, quita las piedras. Yo les voy a decir algo en esta noche: a mí lo que me ha enseñado la vida y lo que ha hecho la vida de lo que soy son las piedras con las cuales he tropezado. Si no hubieran sido por esas piedras, no fuera lo que soy. Le doy gracias a las piedras en las que he tropezado. Pero algunos los oigo que oran de esa manera, muy niños fresas y niñas fresas. Señor, quita las piedras de mi camino, limpia por donde voy a pasar, Señor, porque aquí va tu príncipe, Señor, aquí va tu princesa, Señor, así que limpia. Déjense de payasadas. Mejor, ¿por qué no le dices al Señor: pon más piedras y más puntiagudas si es posible, Señor, para cuando tropiece en ellas me duela? Alaban a Dios en esta noche, pues. Aleluya. Mire, pues, sabe que
por ahí me llegó lo de un testamento de un padre, el testamento, y el abogado leyó el testamento y me gustó la nota que puso ahí, porque están leyendo el testamento y dijo: bueno, a mi hija le dejo tal cosa, a mi esposa le dejo tal cosa, pero cuando llegó a su hijo dijo estas palabras: a mi hijo le dejo el placer de ganarse la vida. A mi hijo le dejo el placer de ganarse la vida. Por 25 años él pensó que el placer era mío, pero estaba equivocado. Así que de herencia le dejo el placer de ganarse la vida. Me llamó la atención, porque algunas veces yo pregunto: ¿y usted por qué se mata tanto trabajando? Es que le quiero dejar algo a mis hijos. ¿Han oído ustedes esas expresiones? ¿Por qué no le deja el placer de ganarse la vida? ¿Por qué no le deja el placer de poder obtener su casa? Así como usted tuvo el placer de obtener una casa, que le entregaran las llaves y decir: tengo ya una casa, me gané una casa, he trabajado por tener una casa. ¿Por qué no que tenga el placer de que compre su primer carro en vez de que usted le regale el carro? Se quedan callados, ¿no? Y sé que los muchachos se van a molestar conmigo, pero yo les voy a dejar ese placer, dijo este padre, de que se ganen la vida. Aleluya. Porque quiero que sepa que todo lo que nosotros le dejemos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, al cabo de un periodo no van a tener absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero no quiero ponerlos tristes en esta noche. Aleluya. Bueno, el Señor Jesucristo dejó bien, pero bien en claro, que íbamos a tener dificultades. ¿Cuántos de ustedes tienen dificultades, hermano? ¿Cuántos tienen dificultades? Y él lo dijo en el Evangelio de Juan, creo que fue en el capítulo 16, versículo 33, cuando él dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿En el mundo qué? ¿Qué vamos a tener en el mundo? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción, de una índole o de otra índole. Voy a decir algo, pero tú no puedes obtener o tener todo en la vida. ¿Entendió? Por eso tú nunca le estés codiciando nada a nadie, porque aquel tiene esto y tú tienes lo otro. Aquel no tiene esto, lo que tú tienes, otro lo desea. Muchas veces lo que tú no tienes, lo deseas. Todos deberíamos de estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Pero jamás tú vas a estar completo. Es decir, si tienes una buena familia, probablemente no vas a tener dinero. Si tienes dinero, a lo mejor no vas a tener una buena familia. Es decir, todo es compensativo. Y el Señor lo dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, nosotros entendemos que el creyente, nosotros somos creyentes. Y yo no sé si usted va a estar de acuerdo, pero yo sí lo creo. El creyente no pasará la gran tribulación. Digo, el creyente no pasará la gran tribulación. Pero aquí va el pero. Aunque no vamos a pasar por la gran tribulación, pero usted y yo vamos a tener pequeñas tribulaciones. Vamos a tener pequeñas tribulaciones. No vamos a pasar por la gran tribulación, pero vamos a tener pequeñas tribulaciones, como las que usted tiene con esa niña, como las que usted tiene con ese muchacho, como las que tiene usted con ese su marido inconverso, impío, hijo del diablo que tiene, como las que usted tiene con el patrón con el que trabaja, en la fábrica donde trabaja, el compañero de trabajo, el vecino con el... imagínense ustedes. Aleluya. Es decir, vamos a tener pequeñas tribulaciones. Entonces, y eso está en la palabra. Está en la palabra. Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis ¿qué? Pero de todas ellas, dice otro versículo, nos librará el Señor. De todas ellas nos librará el Señor. ¿Saben ustedes que allá por mi tierra hay muchos perros? Mi hermana cuida unos perros argentinos de este tamaño, los grandes animalones, que cuando le ponen las patas a uno casi lo botan. Pero esos animales son bien inteligentes. Cuando usted ya ha ido 2 o 3 veces y ellos ya lo vieron, ellos prácticamente son amigos. Y usted llega y no le ladran. Pero cuando alguien es extranjero, cuando alguien llega por primera vez, esos perros, Dios mío, se levantan a ladrar, ladrar y ladrar. Pues señores, la Biblia dice que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Y por eso todos esos ladridos que se oyen es porque nosotros somos extranjeros en esta tierra. No piense que lo van a tratar bien. No, lo van a tratar mal, porque usted es un extranjero y peregrino. Vamos de paso, y nuestra patria celestial y nuestro hogar celestial está en el más allá.
Gloria a Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan capítulo 15, en el versículo 18, si el mundo os aborrece, si el mundo os aborrece. Yo no sé si está hoy un lindo hermano que vino hoy a llorar y me dijo: pastor, perdóneme, un día yo dije algo contra usted, pastor. Y dije: no tienes que sentirte mal. En primer lugar le dije: no eres el único. Fue lo primero que le dije: no eres el único. Don't worry about. Dije: no te preocupes, no eres el único. Entonces, si el mundo os aborrece, escuchen, si el mundo os aborrece, ¿qué dice el versículo? Sabed que a mí, dice Cristo, me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, la gran pregunta es: ¿y usted qué se cree? ¿Qué se cree usted que es? ¿Para que nadie lo aborrezca? ¿Para que nadie hable mal de usted? ¿Cuántas veces predicando me dicen los hermanos: mire, había alguien endemoniado ahí que lo estaba insultando mientras predicaba? ¿Y quién soy yo para que no me insulten? Si insultaron a mi Señor Jesucristo, dijeron tantas cosas, ¿y usted quién es? ¿Quién es usted? Usted, imagine usted, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, lo insultaron. Yo le dije a ustedes la vez pasada que nuestro problema se llama orgullo. Y no entendemos que la persona, entre más grande es, más sencilla y humilde debe ser. Porque nadie ha sido más grande que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él ha sido el más grande que ha caminado en esta tierra, y ha sido el hombre más humilde, el hombre más sencillo que ha habido. Aleluya. Usted se siente orgulloso por el vehículo que maneja, ¿cierto? Y cuando ve a otro que anda un carro viejito, uy, lo que anda, miren en lo que yo ando. Jesucristo tuvo oportunidad de andar en burro y no anduvo en burro. Jesucristo tuvo oportunidad de haber andado en un camello y no anduvo en camello. El Señor andaba a pie, y siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y siendo el dueño de todo el universo, y siendo el dueño del oro y de la plata, y no tenía absolutamente nada. ¿Lo están oyendo? Así que usted y yo dejémonos de payasada, de que ando manejando un Corvette, que ando manejando un Camaro, que ando manejando una tremenda troca 4x4. Olvídese, esas cosas aquí son y de aquí se quedan. Lo único que se va con el Señor es el alma, si está limpia y pura para con Él. Ahora, fíjense ustedes, el versículo 6, Pablo le dijo a Timoteo: por lo cual. Y en el versículo 8 dice: por tanto. Esas palabras son un enlace en función de lo que se ha dicho antes. Es decir, tú tienes una fe no fingida que heredaste de tu madre y de tu abuela. Yo oro por ti todas las noches, estás presente en todas mis oraciones. Tú eres un hombre de Dios, es lo que Pablo le ha dicho a Timoteo. Anteriormente, en el versículo 7, le había dicho que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el versículo 6 le había dicho que avivara el fuego del don de Dios que había en él. Y ahora le dice: por tanto, es decir, por todo lo que te he dicho, Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es bien importante, porque dice: es decir, tomando en cuenta todo lo que te he dicho, en base a todo esto, no te avergüences. No te avergüences. Esto no quiere decir que Pablo estaba acusando a Timoteo de que en algún momento se había avergonzado del evangelio. Pero la palabra del Señor a mí me dice que el que dice que está firme, que mire que no caiga. Mire, yo he visto caer columnas, he visto caer torres. Estoy hablando de creyentes, pero creyentes, hombres de Dios en todo el sentido amplio de la palabra. Y los he visto caer. ¿Entendió? No quiero dar nombres hoy en esta noche, pero he visto hombres de quilate, de tamaño, Dios mío, y caer redondos al suelo, espiritualmente hablando. Entonces, es decir, si ellos han caído, la posibilidad de que yo también me avergüence del evangelio. Es decir, pastor, ¿de qué está hablando? Sí, cada vez que tú
haces algo indebido, es que te estás avergonzando del evangelio. No, pastor, fíjese que yo peco, pero no me estoy avergonzando del evangelio. Te equivocas. Eso es negar el evangelio. Por eso es que hablamos de que hay dos tipos de ateos: el teórico y el práctico. El teórico es aquel que dice: yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Ese es el teórico. Pero que a la verdad, cuando está en una situación, es que dice: Dios mío, ayúdame. Es decir, no cree en Dios teóricamente, pero de repente dice: Dios, ayúdame. Pero el ateo práctico es aquel que dice: creo, pero con sus acciones niega lo que cree. ¿Lo entendieron? Es decir, aquí no es cuestión de decir: yo creo, yo aquí. No, tus acciones. Es más, valen más nuestras acciones que nuestras palabras. ¿Sabe? Esto es como el bendito tema del matrimonio. Yo prefiero que no me digan te amo, pero que con las acciones me demuestran que me aman, y no que me digan que me aman y que cuando digan: me puedes hacer unos huevitos tal como los hacía mi abuela, me mandan al diablo y me dice: que te los haga tu abuela. Entonces no es congruente, no es congruente. Es decir, prefiero, ¿sabe qué? Voy a intentar hacerlo como lo hacía su abuela. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Lo voy a intentar. Tal vez no me van a salir iguales, pero lo voy a intentar. Por ejemplo, una vez un hermano aquí de la iglesia, por cierto, fue parte de uno de mis grupos musicales, y él siempre decía que él deseaba comer tamales como los hacía su mamá en México. Imagínense esas viejitas que de delantal, expertas en cocinar, ¿no? Y la hermana, la esposa de él, era una persona hispana, pero nacida aquí en Estados Unidos. Por cierto, no hablaba ni bien el español, lo hablaba todo mocho el español, y eran miembros de la iglesia. Y ella, de lo que menos sabía era cocinar. No sabía cocinar. Así que un día le quiso dar la sorpresa al hermano, le habló a la suegra y le dijo: suegra, ¿cómo usted hace los tamales? Vino la suegra de México, le dio las indicaciones cómo se hacían los tamales. Ella escribió la receta, se puso a hacerlos, y cuando el hermano llegó del trabajo le dijo: ¡sorpresa! Y le dijo: aquí tengo tamales, y así como te los hacía tu mamá. Y él dijo: vino mi mamá. No, le dijo, yo le pedí asesoría y me dijo. Dice el hermano que cuando aquellos eran pegostes de masa, pegostes de masa, que el pedazo de carne salía en medio de la masa. Y cuando aquello lo probó y ella estaba así a la espera, dice que puso la cara, y le dije: hermano, no voy a decir el nombre porque ustedes lo conocen. Le dije: ¿y qué dijo usted? Están bien, le dijo, están bien, de veras están bien. ¡Pum! Le puso dos más. Dijo, le dio un corre que te alcanzo. Dios mío. Pero lo importante fue que él me dijo: eso marcó mi vida con ella, porque me demostró el amor. Estoy diciendo que valen más las acciones que las palabras. Y lo mismo con el Señor: valen más nuestras acciones que las palabras. Alaben a Dios. Aleluya. Bueno, que no te avergüences, que no te avergüences del evangelio. Saben que esto de no avergonzarse del evangelio, de dar testimonio del Señor, a menudo no es difícil entender lo que Pablo está diciendo, porque seguir a un maestro crucificado en aquel tiempo no era sencillo. Creer en un maestro crucificado como Salvador. ¿Están entendiendo ustedes el mensaje? Ellos hablaban de alguien que había muerto en una cruz, que lo habían dado de latigazos, que lo habían, Dios mío, roto la espalda a latigazos, que lo habían coronado de espinas, que lo habían traspasado con una lanza, que lo habían clavado con tremendos clavos. Y decían: él es nuestro Salvador. ¿Se acuerdan ustedes de aquel ladrón? Si eres el Salvador, sálvanos a nosotros. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. ¿Cómo se podría pensar que alguien muriendo de esa manera en la cruz podía ser Salvador? Entonces aquellos se burlaban, entre el mundo griego se burlaban que los cristianos hablaran de un Salvador prácticamente rendido, humillado, derrotado. Sin embargo, como dice el canto de Roberto Orellana, no creemos en un Cristo vencido. Creemos en un Cristo de poder, en un Cristo que a través de ese sacrificio venció a la misma muerte.
Aleluya. Pero no era fácil. No era fácil hablar, como por ejemplo, vaya, el evangelio se ha enfrentado con algo y vamos a ser claros hoy. Por ejemplo, para ser un sacerdote católico, por lo menos después de sacar uno el bachillerato, tiene que estudiar mínimo 6 años. Mínimo 6 años. 2 años de filosofía y 4 años de teología. Mínimo 6 años para ser sacerdote católico. De repente aparece un hermano, hoy acepta y a los 2 meses ya está levantando un lugar como pastor. Y eso muchas veces la gente no logra entender y decir, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué preparación tiene? ¿Qué conocimiento tiene de la palabra para que ya sea pastor o para que ya sea predicador? En primer lugar, muchas veces no se dan cuenta que lo más importante en la vida no es lo que uno sabe, sino lo que uno ha experimentado. Y nosotros hemos experimentado el poder de Dios que vino a transformar y a cambiar nuestra vida. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando comenzamos a predicar o cuando comenzamos a enseñar. En el caso mío, yo no hablaba de otra cosa sino de donde Dios me había sacado, lo que Dios había hecho con mi vida. Eso era lo que yo predicaba y es lo que sigo predicando, de un Cristo que tiene poder para cambiar y transformar las vidas. Aleluya, aleluya. Pero muchas veces eso, según ellos, le resta credibilidad al mensaje, porque viene de una persona sin conocimiento, sin conocimiento. Por supuesto, cuando uno comienza a predicar, no puede quedarse uno todo el tiempo de cabeza hueca todo el tiempo, no. Uno tiene que prepararse, uno tiene que estudiar, uno tiene que ser una biblioteca caminando, porque la gente con la que uno interactúa conoce de todo. Y uno dice, hermanito, ¿y de qué me está hablando? Fíjate que no sé de lo que me está hablando. Explíqueme usted. Cuando supuestamente el pastor es el maestro, supuestamente. Entonces, tiene que saber de todo, tiene que estudiar, tiene que pagar el precio para poder ser un mensajero que no se avergüenza, que traza bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante. Ahora, pensando en la enseñanza de Jesús, si usted quiere ser grande, dice la Biblia que usted debe ser servidor de todos. Eso es lo que la Biblia dice. Si usted quiere ser grande, ¿quién va a ser más grande en el reino de los cielos?, le preguntaron sus discípulos. Y el Señor tomó a un niño y dijo, el que quiera ser grande, hágase como este niño. Hágase como este niño. El más grande en el reino de los cielos es el que es servidor de todos. Pero se han fijado ustedes que ahora la cosa es al revés. Uno medio predica y de repente hasta quiere que le vengan a quitar los zapatos y que le amarren las cintas y hasta con la saliva que se los lustren. Eso no va de acuerdo a la imagen que presentó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, observen esto. Pablo sabía que el plan de Dios en Jesucristo parecía tonto. Parecía tonto. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿cómo es posible que solo levanto las manos y ya soy salvo? Es que ellos no logran entenderlo, entender el plan de salvación, no logran entenderlo, que eso de levantar la mano solo es algo exterior, pero en realidad lo que la persona está haciendo es abrir el corazón y confesar con su boca que tiene fe, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, tomó su lugar. Lo que estoy diciendo es que los que teníamos que estar en la cruz éramos nosotros. Pero Él tomó mi lugar y yo me apropio de que Él tomó mi lugar y confieso con mi boca que es mi Salvador. Y entonces efectúa el milagro de la salvación. Ahora quiero aprovechar esto. No hay otra manera para ser salvo. Si el hombre va a ser salvo, solo hay una manera, y es creyendo en el Evangelio de Jesucristo. No hay otra manera. No hay forma de ser salvo haciendo buenas obras, gastando todo el dinero y repartiéndoselo a los pobres. Eso no te va a dar salvación. Siguiendo la religión que quieras seguir, eso no te va a dar la salvación. La única forma y manera que sabemos es creyendo en el poderoso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la única manera, y nosotros damos fe y testimonio de que Cristo nos ha dado la salvación. Gloria a Dios. Por eso mismo, porque quien está hablando estas palabras es un hombre que había sido religioso al extremo. Quiero que me escuchen, porque Pablo, cuando habla en Corintios, dice Pablo, fariseo de fariseos. Eso era yo, dice Pablo.
de la tribu de Benjamín. Dice Pablo que adelantaba o superaba a todos los demás en religión. Era religioso al extremo. Aquí tienen a un hombre que era religioso en extremo. Yo iba en el autobús a dar la palabra cuando estaba de seminarista. Iba con mi camándula rezando el rosario. Y ahora que veo, no lo hacía tanto por hacerlo, sino para que me vieran. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, hasta así estiraba la cara. Santa María, Madre de Dios. Tanto era mi religiosidad que llegaba al autobús 5 minutos antes que partiera, porque sabía que cualquiera de esos fanáticos católicos, padrecito, siéntese. Y allá me sentaba yo para ir sentado en el autobús. Es decir, religioso. Entonces Pablo dice, yo era religioso y yo creía ser, pero no era. Hasta que una vez me encontré con alguien, cuando iba rumbo a Damasco, me encontré con alguien que me dijo, ¿por qué persigues? ¿Por qué me persigues, Pablo? Dura cosa es te dar cosas contra el aguijón. Y Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué debo de hacer? Y el Señor le dio indicaciones a Pablo. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Aleluya, aleluya. Me recuerdo que yo tuve mi primera experiencia de dar testimonio. Cuando yo salgo de ese seminario, ese día lunes, y llego con una mochila que tenía tipo de militar, que llego a la casa, mi ropita. Y fue la primera pregunta cuando mi papá me dijo, ¿y vos? O sea, era extraño que en horas de clase yo estuviera llegando a casa el día lunes. Y solamente le digo, me retiré del seminario. Ah, ¿de veras? Me dijo, bueno, pero aquí la pregunta venía después. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí estaba lo duro. Porque mi tía era la rezadora número 1 de allí, la tía Leonor. Mi papá católico, pero hueso colorado. Y en ese momento vengo yo y entonces, ¿por qué? Digo, barajé muchas respuestas para suavizar la respuesta. Pero dije, bueno, ¿por qué no le digo la verdad? Dije, papá, porque soy a partir de hoy evangélico. Soy evangélico. Es decir, me costó decirlo, pero lo dije, soy evangélico. Y ahí se sintió que el huracán, que el terremoto venía terrible, porque fue fue un momento tenso, difícil, terrible, pero yo me sentí campeón espiritualmente, porque el que se avergüence de Cristo en esta tierra, también él se avergonzará delante de su Padre y de sus santos ángeles. Eso fue lo primero. Ahora, yo he confesado de que yo tenía una muchacha que me gustaba. Yo iba a una parroquia en un pueblo llamado Alegría y había una muchacha tan bonita, la condenada. Y yo había hecho algunas pláticas con ella, que yo iba a ser sacerdote, pero que de vez en cuando nos íbamos a ver con ella, ¿verdad? Y ella estaba de acuerdo, porque pues para ella ser la novia de un sacerdote, para ella era un privilegio. Entonces, y estaba bonita. Pero cuando salgo del seminario dije, ahora sí, voy a hacer las cosas bien con esa muchacha. Día miércoles me voy a buscarla. Y llego, pues sí, parece que fue miércoles, ya los días ya no me acuerdo bien. Y llego y Ana Silvia dice, ¿y qué anda haciendo? Otra vez tengo que hablar con la verdad. Dije, me retiré del seminario. ¿De veras se retiró? Sí, qué bueno. Entonces, hoy las cosas van a ser bien, porque ya se retiró del seminario. Ya no hay nada que impida que el amor florezca entre nosotros. Pero luego viene y dice, pero te quiero decir por qué. Ahora ya, sin idea que me preguntara, ¿por qué? Porque todo lo que allí yo estaba enseñando no era lo que la Biblia enseña. Los evangélicos tienen la razón y yo ya soy evangélico. Me recuerdo que me dijo, no creo que mi familia lo va a aceptar siendo evangélico. Mi familia, usted sabe, es católica y no lo van a aceptar. ¿De veras? Le dije, nos vemos. Dios mío. Aquella muchacha estaba en una persiana, así como esas de las películas de vaqueros que se abren para ahí para acá, y me decía, Ismael, regrese, please come back. Y entonces, y quiere que les diga la verdad, yo quería regresar.
quería regresar. La verdad que sí quería regresar. Y ese tramo, ese trayecto de la casa de ella donde paraba el autobús se me hizo eterno. Y peor que el autobús no pasaba. Y de reojo la veía. Quería correr. Pero me subí en el autobús y hasta el día de hoy jamás la volví a ver. Porque para mí Cristo tiene que ser primero en nuestras vidas. Y pudiera relatarle todo lo que sucedió en esos primeros días, porque estoy hablando de no avergonzarnos del Evangelio. Aleluya. Yo ya era profesor y no pude dar clases por lo mismo, porque era un colegio católico y no podían admitir a un maestro que fuera evangélico. Así que todas las puertas se me cerraron, todas. Pero cuando los hombres te cierran sus puertas, Dios tiene las que Él te va a abrir. Y alabamos a Dios por eso. Glorifiquen a Dios. ¿Saben ustedes que en los evangelios, ya no voy a tener tiempo para explicar todo esto, pero hay 4 palabras en el griego que se traducen avergonzarse? 4 palabras que se traducen avergonzarse. Cuando Pablo dice no te avergüences, por supuesto significa no sentir vergüenza, que es la compañera o el compañero del temor. La vergüenza es la compañera del temor. Cuando tú te avergüenzas es porque hay temor. ¿Temor de qué? Turbación del ánimo causada por el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a la deshonra. El temor a lo que te van a decir acerca de ti, que te van a despreciar, que te van a ver como menos. Recuérdese, cuando tú te sientas así, que te sientas turbado, que no quieras decir lo que eres, recuerda que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y lo hizo con dignidad y entrega. Aleluya. De un Pedro que lo negó al Señor en aquella noche. Lo negó 3 veces. Pero lo que le dolió a Pedro es que el Señor lo estaba viendo cuando lo estaba negando. Cuando lo estaba negando, el Señor lo estaba viendo a Pedro. Y eso traspasó su corazón, que lloró amargamente. Cuando usted lo está negando al Señor, por cualquier cosa, para cualquier causa, solamente recuerde que el Señor lo está viendo y que Él se dio el todo por usted. Muy bien, hay 4 verbos que se traducen a avergonzar. El primero de ellos tiene que ver con un sentimiento de temor, de vergüenza, que impiden a una persona que lleve a cabo algo. Por ejemplo, en Lucas 16:3 dice así: entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ven ustedes cómo ahí ese temor impiden a una persona hacer algo. Yo creo que hay personas que jamás mendigarían, que preferirían morirse de hambre, pero no extender la mano, por favor, ayúdeme con una limosna. Tienen demasiado orgullo para pedir. En cambio hay otras personas que Dios mío, ese tipo de personas son abiertas. Mire, disculpe, fíjese que algo me pasó, me robaron la cartera, ¿verdad? Aquí en el Hula Hula, entonces es un parque del sabor donde se robaban todo. Pero entonces me robaron y por favor ayúdeme con lo que pueda. Es decir, hay personas que no se quedan en la calle para nada. Recuerdo de unas parejas que venían de El Salvador para Estados Unidos y venía alguien de ese tipo, así como lo describo. Dice que siempre que tenían problemas, que no tenían dinero, no se preocupen, ahorita vengo. Ahí venía con quesos, ahí venía con tortillas, venía con chorizo, venía con carne asada. ¿Cómo le hacía ese amigo? Me decía el otro, yo no sé, pero no sufrimos hambre en todo el camino porque ese tenía el don de pedir. Aleluya. Pero digo, a otros les da vergüenza, les da vergüenza. Muy bien, hay otra palabra en Filipenses 1:20 que también se traduce por vergüenza, que dice así, en Filipenses 1:20: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahí hay otra tónica: en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
nada seré avergonzado. Pablo estaba pero con unas convicciones, y yo quiero, y es lo que siempre he tratado en ustedes, desarrollar convicciones para que venga lo que venga y pase lo que pase, se mantengan firmes hablando de un evangelio poderoso que ha tenido el poder para salvarlos y transformar su vida. También hay otro versículo más en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Están oyendo esa palabra? Que no nos alejemos de él avergonzados. Esto es increíble lo que Pablo está diciendo, lo que Juan está diciendo. Y en Primera de Pedro 4:15, para que vean ustedes que Pablo, Juan y Pedro: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo que no le importa. Siga por favor. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo que estoy diciendo en esta noche? Predica de Cristo, habla de Cristo. Canta en tu casa, eleva canciones, pon tu radio, en vez de que estén oyendo esas canciones del mundo. Cuando el impío que vive a la par tuya pone música, tú pon alabanzas, la que te gusta, de tu género que sea, pero que todos sepan que tú crees en Cristo, que tú tienes confianza en Cristo. Alaba a Dios, glorifica a Dios, bendice a Dios, siempre exalta lo que todos oigan. Aleluya. Aleluya. Testifica, hable, comparta, dile a todos que solamente hay un Salvador, que solamente hay un camino, que solamente hay un nombre, que solamente hay un poder, que solamente hay una sangre que tiene poder para perdonar pecados, la sangre de Jesucristo. Díselos que la religión no te pudo cambiar, que la psicología no te pudo cambiar, que Alcohólicos Anónimos no te pudo cambiar, pero que llegaste a los pies de Cristo y Cristo cambió y transformó tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Algunas veces la gente se queja que el impío ahí pone esa música de reggaetón y que pone que... Y que tú no pones nada. No te levantas en la mañana cantando y que el vecino escuche: por la mañana yo dirijo mi alabanza. Y agarra la escoba: por la mañana yo me gozo. Y ahí andas cortando la yarda y andas limpiando el jardín y cantándole al Señor. En vez de que andes cantando: se murieron los feos. Alaba a Dios, glorifica a Dios, exalta a Dios. Aleluya. Eso significa: no me avergüenzo del evangelio, sea quien sea. En estos últimos días el Señor me ha dado la oportunidad de estar interactuando con personas de la élite de dinero de mi país, gente que tenía muchos recursos y otros todavía lo tienen, pero yo no me canso que siempre que me despido de ellos, que mi Señor Jesucristo les bendiga, que mi Señor Jesucristo les guarde. Y saben, me sorprendo porque algunos de ellos al principio me decían: está bien, y después me empiezan a decir: amén. Amén. Es decir, me van agarrando la onda, que cuando uno dice Dios te bendiga, Dios te guarde, la gente dice amén. Y ahora hasta uno de ellos que le digo: Dios te bendiga, dice: a ti también, que Dios te bendiga. Es decir, lo voy haciendo a mi manera, no a la manera de ellos. Hey, qué chivo vos, qué chivo. Así, ¿verdad? Así hablan ellos: qué chivo eso vos. No, le digo: el Señor maravilloso, el Señor grandioso. Es decir, el Señor primero, que el Señor esté en la punta de tu lengua, que no esté otra cosa, sino que sea el Señor. No te avergüences de dar testimonio del Señor, dijo Pablo, ni de mí, que estoy preso en el evangelio. ¿Por qué razón? Porque muchos habían abandonado a Pablo. Porque esta nota al final es triste, pero es que nosotros gozamos de amigos cuando todo marcha bien, cuando hay abundancia, cuando hay dinero, cuando hay salud, tenemos amigos. Algunas veces yo me he puesto a preguntar si esta gran cantidad de predicadores y cantantes que me llaman todas las semanas, ojalá que me estén oyendo, me llamarían si
si la iglesia tuviera 20, 30 miembros? ¿Ustedes creen que me amarían? O los que dicen, usted es una persona muy influyente, usted es una persona muy que todo el mundo la conoce, pero que cuando ya nadie me conozca, ¿entendió? Porque tenemos que ser realistas, hay cambios en la vida y no todo el tiempo vamos a estar en la posición que estamos, en el nivel que estamos. Por eso dice que los malos tiempos es que prueban quiénes realmente están a tu lado. Usted sabe quiénes están a su lado, ¿verdad? Los vecinos. No, porque verdaderamente están siempre a su lado. Yo le digo a todo este montón de muchachos que están acá, que desprecian a sus padres y a sus familiares. Cuando ellos van a la cárcel o cuando van al hospital, se van a dar cuenta que ahí no hay más amigos que la familia. Lo único que tienen allí es la familia. Los amigos no tienen a nadie más. Por eso la amistad es falsa, es efímera, cambia, desaparece. Pero hay uno que aunque todos te abandonen, que aun si tu madre y tu madre te abandonan, Él nunca te abandona y su nombre es Jesucristo. Quiero pedirles que se pongan de pie en esta noche. Padre, así como los apóstoles tenían denuedo para hablar de ti y eran azotados y les prohibían hablar de tu nombre, mas ellos se sentían gozosos de padecer por ti y salían a las calles a seguir anunciando que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesucristo. Permítenos a nosotros hoy, en estos tiempos finales, que podamos también levantar tu nombre en alto, Señor. Amén.